Capítulo 13. Naruto, acostumbrado a los problemas, causándolos y siendo culpado por ellos, conocía la diferencia entre los problemas normales y los malos. La mayor parte del tiempo en la antigua Konoha, se deleitaba con la atención resultante de los problemas normales como la única forma de ser notado y reconocido. Aquí, donde Minato, Kakashi, Rin, Jiraiya y todos los demás que había conocido lo trataban no solo como una persona real sino como parte de la familia, Naruto encontró poca necesidad de causar la cantidad de problemas que tenía en su antiguo Konoha. Aún así, en ambos mundos sabía que debía evitar problemas graves a toda costa, y la mirada en el rostro de su padre en ese momento significaba problemas graves. El grupo se quedó en silencio después de que Minato desapareciera. Algunos Anbu cayeron listos para brindar escolta a la Torre Hokage y al hospital. El ritmo lento y tambaleante de Kakashi provocó una discusión entre Kakashi, Jiraiya y uno de los Anbu sobre buscar otra silla de ruedas, o simplemente llevar a Kakashi el resto del camino. Después de un momento inicial de discusión, los hombros de Kakashi se hundieron aún más y aceptó la oferta de traerle una silla de ruedas. Naruto desconectó gran parte del intercambio. En lo que a él respectaba, cuanto más tardara en volver a la torre, mejor. Con los malos problemas vinieron igualmente malas consecuencias, en este caso la posibilidad de ser enviado a casa. Después de todo, iban a regresar a la torre específicamente para enviar de regreso a Kakashi Jiji, quien iba a decir que Minato y los demás no habían cambiado de opinión acerca de enviar de regreso a Naruto también. Después de todo, Naruto era muy consciente de la carga que podía ser en la otra Konoha. La única razón por la que estaban aquí en primer lugar era por Naruto y Kibi. Si Naruto no hubiera tenido el Kibi dentro de él, no habría habido problema. Si hubiera sido capaz de controlarlo, ser más fuerte que el Kibi como su padre pensó que podría ser, aún así no sería un problema. Si Naruto ni siquiera hubiera venido a este mundo, todavía no habría ningún problema. De acuerdo, Naruto no estaba completamente seguro de cómo podría haber evitado que sucediera cualquiera de esas cosas. Todavía no cambiaba el hecho condenatorio de que estaban en ese campo porque el chakra del zorro se sentía atraído por Naruto. Estaban tratando de ayudar a Naruto para que pudiera salir sin preocuparse por lastimar a nadie y la gente aún salía lastimada por su culpa. Jiraiya se veía peor que antes, Kakashi también, y Rin. Naruto le echó un vistazo al médico mientras otro Anbu empujaba su silla. Rin era como él ahora. Naruto no quería pensar si Rin lo odiaba o no. Supuso que si lo hacía no importaba porque probablemente lo enviarían de regreso a su propio mundo y ella nunca tendría que volver a verlo. Minato definitivamente elegiría al viejo estudiante que había conocido durante años en lugar de Naruto, que solo había estado presente durante unas pocas semanas. Todavía le dolía pensar que Rin, todos en realidad, lo recordarían como la razón por la que se convirtió en el recipiente de un demonio. Al menos, esta vez Kakashi Jiji hablaría con él, sería su amigo. Para que Naruto no volviera a estar completamente solo. Aún así, un amigo en todo un pueblo que lo odiaba cuando Naruto aquí tenía al menos 4 y un padre y los aldeanos no lo odiaban a primera vista, no parecía un intercambio justo. No es que Naruto no quisiera ser amigo de Kakashi Jiji también. Naruto miró a Kakashi Jiji, ahora instalado en su propia silla de ruedas empujado por otro Anbu. El hombre de pelo blanco parecía aún mayor que antes, con los ojos cerrados y el ceño fruncido. Por otra parte, tal vez Kakashi Jiji lo necesitaba más que los demás. Naruto todavía no quería irse, pero se armó de valor para las malas noticias. Las malas noticias eran más fáciles de aceptar si las esperabas y en este momento, si esperaba la oportunidad de quedarse solo para que le dijeran que tenía que irse, Naruto estaba seguro de que no sobreviviría a la decepción. XXXXX Minato llegó a su oficina en la Torre Hokage. La habitación estaba oscura y vacía, con solo la luz de la nueva mañana proyectando largas sombras sobre el piso, las paredes y los muebles. Podría haber llegado directamente a la habitación del espejo, pero Minato necesitaba un momento para recuperarse. Mirando la bolsa de cristales de chakra, Minato frunció el ceño. La noción de que Jiraiya y Tsunade habían ido a sus espaldas, creando otro Jinchuriki, evocó no solo enojo por haber sido eludido en una decisión tan importante, sino dolor por los recuerdos que desenterró. Sabían que Minato desaprobaba la práctica, sin importar lo que su contraparte le haya hecho a Naruto. Minato tenía suficientes recuerdos de cómo había sufrido Kushina, y luego agregó la evidencia de que Naruto había pasado por un tratamiento similar, quizás peor. Minato dejó caer la bolsa sobre el escritorio y apretó los puños, rechinando los dientes mientras caminaba por la habitación. Pensar en eso no lo ayudaba a calmarse, más bien al contrario.
Al menos, podría abordar ese tema en unos momentos cuando hablara personalmente con Sarutobi. Quedaba todavía el tema de los castigos a los implicados, al menos a 3 de ellos. Kakashi, después de todo, no era del mundo de Minato y regresaría a casa pronto, tal vez un castigo en sí mismo. Naruto, siendo un niño, difícilmente podría ser responsable de las acciones de los adultos que lo rodeaban. Sin embargo, Jiraiya, Tsunade y Rin fueron inmensamente responsables de lo sucedido. El problema era encontrar un castigo lo suficientemente severo y apropiado para que Minato pudiera pasar el consejo y también aplicarlo. El destierro era una posibilidad, o una restricción a la aldea. Sin embargo, no parecía suficiente. Dejándose caer en una silla empujada contra la pared, Minato miró a su escritorio. Kage siempre fue referido como el más fuerte del pueblo. Los jóvenes shinobi admiraban a sus Kage como invencibles, ilimitados en poder e influencia. Si esos rangos menores solo supieran los límites administrativos y prácticos con los que Minato realmente tenía que lidiar, su alta opinión de su líder probablemente se atenuaría. Un resoplido de frustración escapó de Minato, pero curiosamente, concentrarse en el problema de la administración por un momento hizo que su temperamento volviera a estar por debajo del punto de ebullición. Todavía hervía a fuego lento bajo la superficie, pero sintió que podía enfrentarse a Sarutobi sin el peligro de hacer algo malo. Tomando la bolsa de cristales y con un último resoplido, Minato se dirigió a la habitación del espejo. La habitación tenía el tipo de silencio devastado que solo se produce después de los efectos de la batalla. 2 ambús se agazaparon frente al espejo, moldeando y canalizando chakra a través del dispositivo agrietado y dañado. A través de las facetas y las líneas rotas, Minato pudo distinguir a Kakashi del otro lado, apoyado contra una roca y leyendo uno de los libros de Jiraiya. Afuera, otros 2 ambú montaban guardia, pero todos los demás estaban fuera atendiendo a los heridos y limpiando el desorden. Débilmente, sonó una explosión, pero fue inconexa, filtrada a través de la conexión dañada de la otra Konoha. Ante alguna señal desconocida, Kakashi se enderezó y guardó su libro. Okage-sama, dijo en voz alta, con la mirada desviada hacia la puerta del otro mundo, el Sandaime está aquí. Minato asintió y atravesó el espejo. El paso de un mundo al siguiente era más difícil, la barrera más difícil de atravesar, lo que no era de extrañar teniendo en cuenta el estado del espejo. Estaba seguro de que el dispositivo colapsaría si no fuera por el flujo constante de chakra del ambú arrodillado cerca. Minato desechó el daño de su mente. Solo necesitaban el espejo por un poco más de tiempo, luego tenía toda la intención de destruirlo de todos modos. Está en el pasillo con Itachi-san, dijo Kakashi, girándose para mirar a Minato. Minato asintió. Tu contraparte y Naruto llegarán pronto. Haz que esperen en el pasillo. Minato miró a Kakashi, inclinando su cabeza hacia el espejo. Kakashi se giró y empujó a través del espejo, dejando la habitación vacía para que Minato y el Sandaime hablaran. Sandaime-san, saludó Minato con un tono monótono y un breve asentimiento cuando el viejo Hokage apareció un momento después. La bolsa de cristales de chakra colgaba del costado de Minato, con suerte suficiente para el otro Hokage a cambio de Naruto. Yondaime-san, respondió Sarutobi con un asentimiento, profesional aunque más cálido que la actitud fría de Minato. El hombre parecía mayor de lo que Minato lo había visto jamás. Las líneas en el rostro de Sarutobi parecían haberse duplicado y sus hombros estaban encorvados por la fatiga y el estrés. El uniforme de batalla negro del hombre estaba en un poco mejor, sucio de sangre y polvo, desgarrado y arrugado por los días de uso y batalla regular. Fue un testimonio con la torre Hokage en ruinas de la terrible situación que Konoha de este mundo y su Hokage habían enfrentado. La vista hizo que algunas de las decisiones de Sarutobi fueran más comprensibles, pero solo aquellas después de que comenzara la invasión. Pasó un largo momento de silencio, cada mirada tomando a la otra. Supongo que tengo que agradecerte por la retirada de Ame de la aldea, dijo Sarutobi, palabras en voz alta en la habitación silenciosa. Minato asintió, con el rostro de piedra, obligándose a dejar atrás al padre por un momento y ser solo un Hokage consultando con otro. Probablemente se abstendrán de atacar de nuevo a menos que les des una razón, al menos a corto plazo. Los ojos de Sarutobi se entrecerraron mientras asimilaba eso, han perdido fuerza, al igual que las fuerzas de Iwa. Podremos expulsar al enemigo restante ahora que sus aliados han huido. No pueden mantener sus líneas con su flanco tan expuesto. ¿Cuáles han sido tus bajas?, preguntó Minato, pensando en posibles luchas contra otras aldeas, especialmente Suna, ahora que Konoha se había debilitado. Significativo.
Sarutobi dejó escapar un leve suspiro y el dolor brilló en sus viejos ojos. Todavía tenemos muchos de nuestros shinobi de alto nivel, una buena parte de los Chunin mayores y la mayoría de los Hounin. Casi todos los veteranos de las guerras shinobi sobrevivieron, pero nuestros rangos de genin y Chunin más jóvenes han sido destruidos y la mayoría de nuestros shinobi sufren algún tipo de lesión. Una sombra pasó por la expresión del Sandaime, y por un breve instante se vio menos como el líder de una aldea militar, y más como un abuelo que había visto venir una profunda tragedia a su familia. Un momento después se enderezó, su rostro impasible de nuevo y la impresión desapareció. Tenemos suficiente para resistir un pequeño ataque de sondeo de cualquier otro pueblo, un ataque a mayor escala es menos seguro y ciertamente no podríamos sobrevivir a otra gran ofensiva. Minato asintió sopesando la probabilidad de que otra aldea se arriesgara a un ataque significativo. A pesar de todo lo que había sucedido, todavía no deseaba más destrucción en esta otra Konoha. Konoha, si esta versión era similar a la de Minato, era considerada una de las aldeas shinobi más fuertes. Si alguien, además de Suna, tenía la intención de aprovechar la situación, probablemente querría confirmar que Konoha había perdido suficiente fuerza. Eso requeriría información que llevaría tiempo, y el tiempo solo ayudaría al Sandaime a reconstruir sus fuerzas para enfrentar una agresión adicional. La mirada del Sandaime se desplazó justo por encima del hombro de Minato, la esperanza se encendió ante lo que vio. Minato giró la cabeza y vio la imagen inconexa del Kakashi de Minato, todavía con una máscara Ambu, pero sin embargo reconocible con su rebelde cabello blanco. Mirando hacia atrás al Sandaime, la esperanza en la expresión del hombre mayor se había ido cuando sin duda se dio cuenta de que el Kakashi que vio no era su Kakashi. Tu Kakashi está vivo, aunque gravemente herido, dijo Minato, restaurando una parte de la misma esperanza. Regresará contigo en breve. Gracias, dijo Sarutobi, abriendo la boca un momento antes de cerrarla, luego convirtiéndose en una mueca. Un silencio tenso llenó el espacio entre ellos mientras el Sandaime luchaba por encontrar precisamente lo que quería decir. La expresión endurecida de Minato probablemente contribuyó a la vacilación del hombre. Naruto, dijo Minato finalmente, rompiendo el silencio y llegando al único tema que cada uno realmente quería discutir. Los ojos de Sarutobi se cerraron por un momento, pero, cuando se abrieron, no hubo vacilación en la mirada firme que perforaba la de Minato. Sí, dijo Sarutobi, no una pregunta, más una oferta para continuar. ¿Por qué me ocultaste su existencia?, exigió Minato. La calma cuidadosa que había logrado al concentrarse en las necesidades de la aldea como Hokage se estaba evaporando rápidamente a favor de la ira caliente que había sentido antes. Sarutobi se enderezó un poco más, casi un hombre en juicio. Me abstuve de informarte sobre él porque no vi la necesidad de hacerlo en ese momento y hacerlo solo te habría causado dolor, algo que nunca desearía. Pero soportaste el dolor que Naruto experimentó en su vida, dijo Minato, la calma de Sarutobi solo avivó la ira. Sé cómo se ve el abuso, sé qué tipo de vida viven los Jinchuriki, especialmente aquellos sin familia. Otro destello de tristeza y arrepentimiento pasó por el Sandaime, pero la aceptación de la calma lo reemplazó de nuevo un momento después. Naruto no ha tenido una vida fácil. Ciertamente, el pueblo no reaccionó ante él de la forma en que esperaba que lo hicieran. Pero ha estado relativamente seguro en el pueblo, si no completamente aceptado. Seguro, se burló Minato, con los ojos azules atronadores, usas el término libremente. Además, la seguridad física no es la única preocupación al criar a un niño. ¿Cuánto tiempo ha estado solo Naruto? ¿Cuándo fue la última vez, antes de que viniera a nosotros, que alguien le dijo que era amado, querido o simplemente tolerado? ¿Cuándo fue la última vez que alguien intentó mostrarle esas cosas? Tiene miedo constante de que lo dejemos. No sabe cómo llamar la atención sin pensar que necesita causar problemas para hacerlo. Tiene miedo de las multitudes y mira a los extraños como si fueran a regañarlo primero o ignorarlo después. Su voz se hizo cada vez más fuerte, recordándole a Minato a Kushina cuando ella se enfureció con justicia. Tal vez era una pequeña parte de ella, viviendo a través de Minato respondiendo al maltrato de su hijo también. El Sandaime permaneció mudo y grave, sin negar nada, sin defender nada. Él es mi hijo, Sarutobi, deberías haberlo cuidado mejor, dijo finalmente Minato, la decepción brotaba como una herida. Lo sé, admitió Sarutobi, si pudiera cambiar el pasado, su ceño se profundizó un momento, sus ojos se dirigieron a la habitación destruida a su alrededor y sacudió la cabeza. Hay varias cosas que cambiaría, pero eso es el pasado y es intocable.
Minato hizo una pausa, dándole a su viejo amigo y predecesor la oportunidad de decir algo más en su defensa. Cuando no llegó nada más, Minato se encogió de hombros, listo para pelear si era necesario. Naruto se queda conmigo. El Sandaime suspiró, un sonido pesado con el peso de los años detrás de él. No fue mi intención que te quedaras con el niño, dijo, aunque su tono hablaba más de resignación que de sorpresa. A veces suceden cosas que no pretendes, dijo Minato, con un tono más duro en su voz de lo que pretendía. Al reconocerlo, hizo una mueca recordándose a sí mismo las difíciles decisiones que podría traer ser Hokage. Sin saber exactamente cómo se desarrollaron las cosas en este mundo, ¿podría Minato condenar por completo al hombre que tenía delante? Teniendo esto en cuenta, Minato intentó suavizar su tono, aunque con poco éxito. ¿Qué tipo de vida tendría si volviera? La misma que ha tenido hasta ahora, soledad y resentimiento. Naruto viviendo así por mucho tiempo volverá. Dispara en el mismo pueblo que estás tratando de proteger. Crecerá solo conociendo el odio y ciertamente no tendrá lealtad al pueblo ni a ninguno de sus camaradas, personas que deberían ser su familia. Naruto se merece algo mejor de lo que le ha dado este pueblo, concedió Sarutobi asintiendo, pero el consejo no aceptará perder el Kyuubi tan fácilmente, no en nuestro estado debilitado. La mirada del anciano se volvió hacia adentro, considerando sus opciones, en lugar de desafiar abiertamente las intenciones de Minato. No tienes nada que decir en el asunto y no hay forma de detenerlo, dijo Minato, con voz dura. Diles que Naruto murió en la batalla, al menos te dará tiempo hasta que descubran lo contrario y tal vez nunca descubran la verdad. Miró el saco en su mano, casi olvidado en la conversación hasta el momento. Toma, dijo Minato, extendiendo la ofrenda de paz. Cristales de chakra llenos con algo del chakra del Kyuubi. Sarutobi tomó la bolsa con un movimiento de cabeza. Gracias. Pueden ayudar a calmar a algunos de los intransigentes que desean tomar medidas, dijo, luego respiró hondo y consideró visiblemente sus próximas palabras. Es cierto, no tengo ningún recurso con respecto a Naruto. No tenemos la fuerza en este momento para detenerte y luchar contra Iwa al mismo tiempo. Tampoco deseo hacerlo. Puedo entender tu enojo por su trato, pero yo no puedo cambiar la naturaleza humana y solo puedo afirmar que creo que tomé la mejor decisión posible en ese momento en medio de malas circunstancias. El viejo Hokage hizo una pausa, colocó la bolsa de cristales en su bolsa de armas y se enderezó. Hay elementos en Konoha sobre los que no tengo un control total, los de línea dura que pueden intentar recuperar el Kyuubi incluso con estos cristales para compensar la pérdida. Minato asintió, estaba familiarizado con organizaciones similares en su propia Konoha, grupos oscuros que tenían sus propias agendas. No había mucho que un Hokage pudiera hacer con ellos si no amenazaban abiertamente a la aldea. El Sandaime continuó. Sin embargo, tendremos otros asuntos que nos distraigan de la desaparición de Naruto por un corto tiempo y creo que puedo manejar a cualquiera que intente convertirlo en un problema. Por lo menos, la conexión entre nuestros mundos se habrá ido. Momento en que se plantean serias objeciones. Minato asintió, esperando romper el espejo de una vez por todas. Una última cosa, dijo Minato, con una expresión un poco más suave ahora que sabía que su predecesor no lo detendría, pero con la voz aún firme. Le colocaste un genjutsu a Naruto, escondiste un sello en su memoria. Quiero que se eliminen ambos. El Sandaime inclinó la cabeza reconociendo el tono duro. Esto no era negociable para Minato, todo lo relacionado con su hijo lo sería por el momento. Tráiganlo, lo quitaré. Minato negó con la cabeza. No, se quedará donde está. Dile a Itachi qué técnica usaste y proporciónanos una copia del sello y lo quitaremos nosotros mismos. Sarutobi asintió con un suspiro, muy bien. Minato le hizo un gesto a Itachi para que entrara a la habitación. Luego se alejó para contactar al resto de su equipo a través de sus auriculares. Regresaré para traer al Kakashi de este mundo. Todos, esperen 5 minutos y luego regresen a la sala del espejo para la extracción. Un coro de reconocimiento lo recibió por la radio y se volvió hacia el mirror, con la esperanza de dejar este mundo por última vez. XXXXX El viaje de regreso tomó mucho menos tiempo con la ayuda del ambul ileso y una tercera silla de ruedas, notó Rin, sintiéndose cada vez más consciente de su entorno. Ahora, su lamentable grupo estaba parado en el corredor fuera de la habitación del espejo. Tsunade y Jiraiya estaban destinados a ir al hospital, pero ignoraron las instrucciones del ambú que los escoltaba.
Técnicamente, ni Tsunade ni Jiraiya tenían la autoridad para hacerlo, pero sus escoltas eran algunos de los Anbu más jóvenes, los más experimentados que ayudaban a acercarse al espejo, y era difícil decirle que no a un Sannin, y mucho menos a dos una vez que se reconciliaron. Su mente. Deberías haber ido al hospital, le dijo Rin a un Jiraiya caído. Sus ojos se posaron en Tsunade, que estaba de pie junto a la silla de ruedas de Jiraiya, todavía un poco sorprendida de que el médico principal hubiera accedido a ir primero a la torre. Jiraiya agitó una mano temblorosa. Sobreviviré. Te tengo a ti y a Tsunade para seguir adelante. Él irá directamente al hospital después de esto. Tsunade dijo apoyándose contra una pared. Nosotros comenzamos esto, así que primero debemos terminarlo. Minato-sensei no va a estar feliz, murmuró Rin, más para sí misma. Todavía vacilante como un genin acerca de decepcionar a su primer mentor. Ya estamos en problemas, ¿por qué no aprovecharlo al máximo? Tsunade descartó, pero la tensión de sus hombros desmentía su frivolidad. Naruto se estremeció ante la mención de problemas, solo un pequeño movimiento de sus hombros atrajo la mirada de Rin. El chico se veía casi tan miserable como el otro Kakashi, los hombros encorvados, la mirada pegada al suelo. Afortunadamente, Naruto no había resultado herido físicamente, pero estaba claramente angustiado y demasiado cómodo, dejando que su angustia pasara desapercibida. Rin se empujó fuera de su silla de ruedas con solo un poco de dificultad. Su fuerza, inicialmente minada por tener el ki sellado dentro de ella, estaba regresando lentamente. La acción atrajo la mirada crítica de Tsunade, pero el médico no hizo nada para detenerla. Rin se agachó junto a Naruto y habló en voz baja, atrayendo su atención. «Está bien, Naruto-kun». Los ojos de Naruto se alzaron, mirando a través de sus pestañas casi al borde de las lágrimas. «Lo siento», susurró Naruto, «no era mi intención que tú o Kakashi salieran lastimados». «Nada de esto es tu culpa», dijo Rin, apoyando sus manos en cualquiera de sus hombros. «Fuiste muy valiente, exactamente como debería ser un shinobi». Naruto negó con la cabeza, con los ojos cerrados. «Todo lo que hice fue quedarme allí mientras Kakashi peleaba y tú», dejó escapar el aliento que llegaba en inhalaciones profundas y ásperas. «SHH», dijo Rin, acercándolo a él en un abrazo. «Llevaste a cabo tu parte del plan y, a veces, eso es todo lo que podemos hacer, incluso si el resto no sale como esperábamos». «¿Voy a ser enviado de vuelta?», preguntó Naruto con su voz apenas audible. No, esta vez fue Kakashi quien habló, mirando hacia abajo desde su asiento junto a Naruto. «Te vas a quedar aquí con tu familia, Naruto-kun. El único que va a regresar a ese mundo soy yo». Los ojos de Rin se dirigieron a Kakashi, el otro Kakashi del otro mundo. Parecía destrozado, el cuerpo destrozado, la cara blanca y el ojo visible angustiado. La única vez que había visto a Kakashi caer tan bajo fue cuando perdieron a Obito en la cueva, y al menos entonces tuvieron el problema inmediato de terminar la misión para dejar de pensar en eso. Ahora no tenían nada que hacer más que esperar a que Minato enviara más instrucciones. Luego regresaría a su propio mundo, aparentemente tan destrozado como estaba, para tratar de reconstruir algo a partir de las piezas. Rin no conocía a este hombre tan bien como al Kakashi con el que había crecido, no sabía cómo había sido su vida, pero conocía a su Kakashi y los dos hombres compartían algunas similitudes. Varias veces había captado miradas culpables o tristes del otro Kakashi, lo suficiente como para decirle que algo le había pasado a su contraparte en el otro mundo y que Kakashi se culpaba a sí mismo por ello. Le rompió el corazón recordar muy bien a su propio Kakashi cuando se unió al equipo Minato por primera vez. Había sido frío y distante, decidido a no hacer amigos. Esta versión de Kakashi era casi peor, exteriormente extrovertida, de buen temperamento, amistosa, pero desesperadamente sola a pesar de todo eso. En ese momento, Rin tuvo la horrible sensación de que estaba mirando un reflejo de cómo Itefan, el padre de Kakashi, debió verse en los días previos a que se quitara la vida, cuando la culpa y el peso del deber y el honor fallidos habían aplastado cualquier deseo. Continuar fuera de él. El otro Kakashi de ese otro mundo tenía esa mirada en sus ojos, una similar a los que ella había visto antes, de que cometieran o intentaran terminar permanentemente con su sufrimiento. Su propio Kakashi nunca lo consideraría, pero este hombre, Rin, no podía estar tan seguro. La idea de Kakashi acabando con su propia vida, solo en una Konoha en ruinas que ya estaba afligida por demasiados muertos, movió algo en su interior, endureció una voluntad similar a la que le dio la fuerza para ser voluntaria como Jinchuriki.
Kakashi, el Kakashi de Rin, salió de la habitación del espejo en ese momento con una máscara Ambu genérica en lugar de su alias de perro habitual que cubría su rostro pero reconocible para alguien que lo conocía. Había estado involucrado en una pelea seria y difícil, Rin podía decirlo basándose únicamente en lo bien que conocía a su antiguo compañero de equipo a pesar de su postura relajada. Miró a su grupo, deteniéndose en la atmósfera seria que llenaba el salón como una fuerza física. Ver a los dos Kakashis juntos, incluso con uno con una máscara, solo hizo que la diferencia entre ellos se enfocara más. Hasta ese momento, ambos hombres se habían estado evitando el uno al otro, probablemente no les gustaba el posible giro que sus vidas podrían haber tomado, uno envidioso de lo que se había perdido y el otro temiendo lo que podría haber sido. Incluso ahora, el Kakashi de Rin parecía evitar cuidadosamente examinar a su contraparte demasiado de cerca, mientras que el otro Kakashi solo podía mirar los pies de su contraparte. «Estás aquí, bien», dijo Kakashi de Rin, limpiamente pasando por alto el hecho de que todos los miembros de su grupo parecían agotados por una batalla reciente. «Los Hokages están hablando. Probablemente arreglaremos esto en unos momentos. Regresarás», le dijo a su contraparte lesionada. Otros Kakashi permanecieron en silencio, solo asintiendo en respuesta, rostro desprovisto de emoción de una manera que recordaba al joven Kakashi antes de que aprendiera de Obito. Todo parecía demasiado como un intercambio de prisioneros o un castigo por destierro para el gusto de Rin y la idea que se había estado formando en la parte posterior de la cabeza finalmente tomó forma. El Kakashi de Rin regresó a la sala del espejo cuando nadie habló después de su anuncio. Rin apoyó las manos en las rodillas y se puso de pie. La acción fue más difícil de lo que esperaba, recordándole que aún necesitaba tiempo para recuperarse. Siguió a su Kakashi de regreso a la habitación del espejo. Ante todo pensando que no sabía lo que había pasado y que si alguien iba a decírselo sería ella. La habitación estaba llena de escombros y evidencia de otra batalla desde la invasión inicial, incluido uno de los cuerpos de Pain que yacía en el suelo cerca. Dos guardias Ambu se agacharon ante el espejo fracturado canalizando chakra hacia él. Desde el otro lado, Rin podía distinguir la bata blanca característica de Minato y el vestido de batalla negro del Sandaime, pero la imagen estaba distorsionada por la gran cantidad de grietas que corrían por el panel. Otros guardias Ambu se pararon alrededor de la habitación, listos para dar un paso adelante e interceptar cualquier amenaza adicional dirigida hacia y desde el espejo. «Kakashi-san», murmuró Rin casi demasiado bajo para escuchar, agarrando el brazo de Kakashi. Kakashi se giró para mirarla, luego asintió hacia un rincón más alejado de la habitación donde al menos tendrían la ilusión de privacidad. Cuando tuvo toda su atención, Rin se tambaleó, sin saber cómo empezar. Primero, necesitaba explicar lo que había sucedido y luego abordar lo que sucedería. Realmente necesitaba hablar con Minato y Tsunade sobre lo que sucedería, pero Kakashi era su amigo más antiguo, más familia que amigo. Habían pasado por lo peor juntos y si existía la posibilidad de que Minato aceptara su idea, necesitaba una oportunidad para hablar con su querida amiga, tratar de explicarle. ¿Sí?, preguntó Kakashi, mirando de nuevo al mirror por un momento y revisando el progreso de la discusión de los Hokages. No tendrían mucho tiempo, Rin necesitaba ser directa. «Hay algo que necesito decirte, mientras no estabas esta noche, Jiraiya, Tsunade, tu contraparte y yo intentamos capturar el chakra Kibi latente». «¿Qué?», Kakashi dijo, frunciendo el ceño audible bajo su máscara. «¿Cómo planeaste hacer eso? Especialmente sin Minato-sensei allí o Itachi para suprimir el chakra del Kibi si algo salía mal». «Trátalo como informar sobre una misión», se dijo Rin. «Solo da los hechos tal como sucedieron. Ella podría lidiar con su propia conmoción por los eventos más tarde. Usamos a Naruto como cebo y luego atrapamos el chakra en cristales de chakra modificados. Planeamos usarlos como garantía para los otros Konoha, ya que no recuperarían el Kibi». Con cada palabra, Kakashi se puso rígido y finalmente negó con la cabeza. «Fue una tontería intentarlo, el chakra del Kibi es demasiado inestable, demasiado poderoso para los cristales de chakra». Rin asintió, inclinando la cabeza hacia un lado en un acuerdo reacio. «Sin embargo, fue lo mejor que pudimos encontrar en el poco tiempo que teníamos. Y algunos de los cristales sobrevivieron. Algunos». El tono de Kakashi se volvió cauteloso y agarró el brazo de Rin con preocupación. Rin hizo una mueca forzando el cuí de la cuestión antes de vacilar. «Nos interrumpieron, el equilibrio se vino abajo. Tuvimos que improvisar y buscar otro recipiente». «Rin, no me digas», murmuró Kakashi, la cautela era pavor en toda regla y el agarre en su brazo se apretó con alama.
Rin asintió. No había otra opción y ya nos habíamos comprometido con el plan, así que no podíamos dar marcha atrás. Kakashi la miró en un silencio atónito. Rin deseó poder ver su rostro, saber lo que estaba sintiendo para poder saber cómo responder. La máscara era más para su anonimato en el otro mundo que para proteger su identidad aquí, pero el protocolo exigía que la máscara permaneciera hasta que se completara la misión. La cabeza de Kakashi se sacudió hacia el resto del grupo que esperaba en el pasillo y escupió una maldición viciosa. No los culpes, Rin se apresuró a salir. Kakashi siempre había sido sensible a protegerla, un remanente de perder a Obito. Había mejorado con el tiempo pero nunca se fue, no del todo. Me ofrecí voluntario. Fue tanto idea mía como de cualquiera. La cabeza de Kakashi se movió hacia un lado, casi para mirar de nuevo hacia el pasillo, pero no apartó la mirada de Rin. Sus hombros se tensaron aún más, como si se preparara para hablar, pero en ese momento Minato se aclaró la garganta desde cerca del espejo, recién llegado de su enfrentamiento con el Sandaime. Rin y Kakashi se dieron la vuelta para mirar a su sensei y Minato inclinó la cabeza hacia la puerta. Sin mirar atrás a Kakashi, Rin caminó detrás de Minato, preparándose para los próximos minutos. Se le acabó el tiempo. XXXXX Minato empujó el espejo y caminó inmediatamente hacia la puerta que conducía al pasillo. Detrás de él, Minato podía escuchar al Sandaime hablando en voz baja con Itachi, con la esperanza de darle a Uchiha toda la información necesaria para eliminar cualquier remanente del genjutsu o sello de Naruto. Los maestros de genjutsu en la aldea probablemente podrían resolverlo si es necesario, pero sería mucho más fácil y menos dañino para Naruto simplemente entregarles los detalles. Mirando hacia un lado, Minato notó a Rin y su Kakashi en la esquina más alejada, absortos en una conversación. La espalda de Kakashi estaba rígida, los hombros apretados y la expresión en el rostro de Rin significaba que probablemente le estaba contando lo que pasó. Necesitaban más tiempo para aceptar la nueva situación de Rin del que realmente tenían en este momento. Tendrían una larga conversación sobre los eventos de la noche después del intercambio final con Sarutobi. Minato se aclaró la garganta, atrayendo su atención sorprendida hacia él, e indicó el salón con un movimiento de cabeza. Rin y Kakashi lo siguieron hasta donde esperaba todo el grupo de la misión encubierta para atrapar al Kiri. Minato envió una mirada de desaprobación a Tsunade y Jiraiya, pero se demoró en comentar sobre ignorar sus órdenes. El Sandaime ha accedido a permitir que Naruto se quede aquí, dijo Minato, orgulloso de lo neutral que logró mantener su tono. Jiraiya resopló, arruinando el efecto, y murmuró, como si tuviera otra opción. Otra mirada fulminante silenció al hombre mayor. Minato deseó en silencio que Jiraiya simplemente se desmayara por la pérdida de sangre. Haría que los próximos minutos fueran infinitamente más fáciles. El Sandaime le está dando instrucciones a Itachi sobre cómo quitar su genjutsu de manera segura. Una vez que haya terminado, tú, señala al Kakashi del otro mundo, regresarás a casa. Naruto permanecerá en el pasillo durante el intercambio con Jiraiya y Tsunade. Ay, Okage-sama, dijo el otro Kakashi, con una voz apenas audible. Sensei. Rin dijo, su voz medio tono más alta de lo normal, como si estuvieran a punto de preguntar algo que sabían que no debían. Minato la miró, apenas asintió animándola a continuar. Rin respiró hondo, con el rostro pálido, y fijó su mirada en Minato. Creo que deberíamos considerar la posibilidad de ir a la otra Konoha. El silencio se encontró con la declaración, un ceño fruncido se asentó en el rostro de Minato. Por el rabillo del ojo podía ver al otro Kakashi, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, la boca abierta, casi tan pálido como su cabello. Junto a Rin, el Kakashi de Minato se puso rígido y se dio la vuelta para encarar a su viejo amigo. La máscara aún ocultaba su expresión, pero probablemente reflejaba la de su contraparte. ¡No! Respiró, tranquilo por deferencia al hecho de que la pregunta estaba dirigida al Hokage, pero aún audible. Minato podía entender la reacción instintiva. Rin era tan querida para él como cualquiera en el pueblo, pero se obligó a reprimir su negación emocional inicial. Este era un asunto para tratar primero como Hokage. ¿Por qué renunciaría a uno de mis shinobi altamente entrenados a ese otro mundo cuando ya aceptaron mis condiciones? Con los ojos aún fijos en Minato, Rin continuó con una voz más fuerte y un gesto decidido con la barbilla. Porque no tienen ninguna posibilidad en este momento. Incluso expulsando a los invasores, no hay nada que impida que otro pueblo, Suna o Kumo, se aprovechen de la debilidad de Konoha. Tener un Jin, Rin tropezó con la palabra, cerrando los ojos con fuerza. Brevemente antes de continuar.
Tener un Jinchuriki allí al menos dará la ilusión de más fuerza de la que quizás posean. Minato sostuvo su mirada, sorprendido de que hubiera sugerido irse y preguntándose si flaquearía. Tienen los cristales de chakra que pudiste crear. Eso no será suficiente. No es lo mismo que lo real, negó Rin antes de continuar con otra pista. También necesitarán médicos y shinobi capacitados más de lo que los necesitamos actualmente considerando sus pérdidas. Todavía es Konoha y ninguno de nosotros quiere ver una versión de nuestro hogar completamente destruida. Rin hizo una pausa y respiró hondo, sus ojos parpadearon hacia el otro Kakashi, herido en su silla de ruedas. Ella negó con la cabeza y su mirada se desvió hacia el suelo. Necesitan ayuda y debemos considerar brindarla incluso después de todo lo que sucedió. Podría significar la diferencia entre la supervivencia y la destrucción total. Minato siguió su mirada hacia el otro Kakashi, sentado abatido y herido, con el mismo aspecto cuando llegó por primera vez a través del espejo. Minato podía entender si la vista de ese Kakashi alternativo estaba incitando a Rin a hacer su oferta. Rin siempre había estado dispuesta a dar su vida por el pueblo y sus amigos, el ejemplo de Obito había cimentado esa lealtad y determinación en sus dos compañeros de equipo y esto no sería tan diferente. Sería renunciar a su vida aquí con las personas que conocía y amaba para salvar a otra Konoha y a su amiga que lo necesitaban desesperadamente. El silencio debe haber sido demasiado largo para su antiguo compañero de equipo. Su Kakashi tomó aliento a través de su máscara. Sensei, no puede estar considerándolo, había un toque de desesperación en la voz de Kakashi, aunque era tranquila. Minato levantó una mano, deteniendo cualquier otro comentario. Rin, dijo Minato, esperando que su enfoque se levantara del suelo, con una expresión hecha de acero y ojos fijos en los de ella. Si vas a ese mundo, no habrá vuelta atrás. No voy a permitir que el portal permanezca abierto después de esto. Entiende, estarás atrapado allí por el resto de tu vida. Entiendo, dijo Rin. Estaba pálida y con los ojos muy abiertos, pero sus manos estaban firmes. Estoy dispuesto a ir si les da una oportunidad. No tienes que hacer esto. El otro Kakashi habló por primera vez, con los ojos visiblemente sombreados y mirando hacia abajo. Encontraremos una manera de sobrevivir. Tienes razón, no tienes que hacer esto, el eco de Kakashi de Minato, las manos temblando, para quitarse la máscara o agarrar a su viejo amigo, Minato no podía decirlo. Lo sé, dijo Rin y luego miró a Tsunade, observando cómo se desarrollaba la discusión con ojos clínicos. ¿Tsunade Sensei, tiene alguna opinión? La gran calma en su voz ahora que había presentado su caso era casi cómica, pero Rin era una ninja médica entrenada para mantener la calma en el peor de los escenarios. Tsunade se tomó un momento antes de responder, con el rostro severo y serio. Sin duda, tu presencia ayudaría mucho a ese otro mundo, pero es tu elección. Nadie puede ordenarte que hagas esto. Su feroz mirada se dirigió a Minato, desafiándolo a contradecirla. Minato solo negó con la cabeza, la sensación de caída en sus entrañas le decía cómo iba a terminar esto. No deseaba perder a una de sus amigas más antiguas y alumnas más queridas, pero no fue prudente prohibirle que fuera si ya había tomado una decisión. No te ordenaré de una forma u otra. Este es un asunto que tu propia conciencia debe decidir. Solo puedo inculcarte la permanencia de tu decisión. No habrá vuelta atrás. Rina sintió su comprensión. Un largo silencio descendió mientras Kakashi enmascarado, cerraba y abría los puños junto a ella, una verdadera señal de su profunda agitación. Naruto, vacilante, rompió el silencio con una voz casi tan pequeña como él. Rin One-chan, ¿qué estás diciendo? Rin miró a Naruto y se arrodilló ante él, poniendo sus manos sobre sus brazos. Lo que digo es que creo que necesito ir con Kakashi Hiji a tu viejo Konoha. Naruto robó una mirada con los ojos muy abiertos de miedo cercano a Minato y Minato tuvo que contenerse para no interferir. Pero no estás siendo castigado, ¿verdad? La pregunta fue aún más suave que la anterior. Minato se había perdido algo mientras no estaba, algo que había pasado entre Rin y Naruto. Rin negó con la cabeza. No se trata de estar en problemas. Se trata de hacer lo correcto y cuidar a los que nos importan. La confusión y el temor en la expresión de Naruto se aclararon un poco. Confía en el más joven de su grupo para entender lo que Rin estaba tratando de hacer más. Okage-sama, uno de los guardias Anbu desde el interior de la habitación asomó la cabeza al pasillo, dudando en interrumpir, pero había pasado suficiente tiempo para justificarlo. Están listos para el intercambio. Minato asintió mientras Rin empujaba a Naruto en un fuerte abrazo. Dales todo tipo de problemas, pero no olvides ser amable con los demás también, dijo Rin y luego lo soltó.
Se puso de pie, rebotando ligeramente por el esfuerzo. Se acercó a Tsunade y Jiraiya y se inclinó, recibiendo un asentimiento de aprobación de Tsunade a cambio. Sin otra palabra, Rin tomó la silla de ruedas del otro Kakashi y la empujó hacia la puerta de la habitación del espejo, deteniéndose solo cuando Naruto se lanzó hacia adelante y agarró el reposabrazos. «¿Te vas ahora, verdad?», Naruto le dijo a su propio Kakashi, quien asintió. «Gracias por cuidarme en el otro mundo». «Deseo, yo también, Naruto-kun», dijo el otro Kakashi. «Pero vas a estar bien aquí, mejor que bien». Naruto miró a las personas que los rodeaban y sonrió vacilante, solo una cuarta parte de su potencia normal, pero seria y esperanzada. «Adiós, Naruto-kun», dijo Kakashi y Rin lo empujó a través de la puerta. Minato los siguió con su propio Kakashi enmascarado, siguiéndolos con pasos tensos y agitados. El Sandaime, Itachi y otros miembros de la fuerza invasora apenas se distinguían unos de otros, la vista hacia el otro lado se había degradado mucho. El espejo fallaba y el tiempo se acababa. Al ver el espejo, Rin se detuvo y respiró hondo. Se volvió hacia Minato, que estaba más cerca detrás de ella. Se inclinó profundamente. «Gracias, Minato-sensei, por todo». Minato puso su mano sobre su cabeza cuando ella se enderezó y lo miró, algo que solía hacer con sus alumnos cuando eran más jóvenes. Tanto Rin como Kakashi habían superado el gesto por mucho tiempo, pero no importó en ese momento. «Gracias, sé que te irá bien», dijo Minato, sonando como un padre incluso para sus propios oídos. «Ten cuidado allí, cuídate a ti mismo». Él no se pronunció, pero Minato pudo ver que ella lo había escuchado de todos modos. Rin sonrió, el gesto solo ligeramente teñido de tristeza. Luego se volvió hacia su propio Kakashi, luchando por mantenerse bajo control. Ella no dijo nada, simplemente se acercó a él y lo abrazó en un fuerte abrazo. Su Kakashi enmascarado respondió de la misma manera, cada uno tratando de transmitir todo lo que habían significado para el otro a lo largo de los años. Cuando se separaron, Rin logró una última sonrisa acuosa y un graznido. «Estaré bien». «Sé que lo harás», dijo Kakashi, su voz apenas sobre un susurro. Rin se giró y empujó la silla de ruedas en movimiento. Tuvo que apoyarse en el empujón para atravesar el espejo. Los otros que esperaban en el otro lado empujaron la silla para ayudar. Tuvo que girarlo de un lado a otro para moverse alrededor de los escombros caídos, pero finalmente se giró para mirarse a sí misma y al Kakashi sentado hacia la puerta de entrada. Hubo un momento en el que Minato pudo ver y escuchar parcialmente su explicación a los otros miembros de su equipo de invasión, incitando una breve discusión entre el Sandaime y el equipo de Minato. Las débiles palabras llegaron entrecortadas y rotas a través del espejo. Aburame finalmente dio un paso adelante, entregándole su máscara a Rin. Ella se inclinó ante él y los demás y uno por uno, el equipo de Minato regresó a su propio mundo. Itachi fue el último en pasar, asintiendo formalmente para indicar que todo estaba despejado. El chakra de canalización Anbu en el espejo se rompió y se alejó del dispositivo. Sorprendentemente, el espejo aún se mantenía unido, la imagen solo parpadeaba levemente con la interrupción del flujo de chakra. «Cuídala». Kakashi de Minato llamó a su contraparte, su voz alta y seria. La respuesta fue un débil pero distinguible, «Lo haré». Mientras las tres figuras borrosas del otro lado levantaban la mano para despedirse. Minato dio un paso al frente y llamó a un Rasengan. Con cuidado de no tocar la superficie él mismo, clavó el jutsu en el mismo centro del espejo, justo en el punto donde se encontraban varias de las grietas más grandes. La imagen del otro lado parpadeó y se desvaneció una fracción de segundo antes de que todo el espejo se hiciera añicos y cayera al suelo. El estrépito del cristal roto solo amplificó el silencio que siguió cuando Minato y los que estaban alrededor miraban los fragmentos brillantes. Tantos problemas habían venido de la maldita cosa. Sin embargo, al darse la vuelta y ver a Naruto asomándose por la esquina ahora sin verse afectado por la vista del espejo roto, cuando la mano de Tsunade se acercó y lo apartó, Minato no pudo obligarse a arrepentirse. «Haz que limpien esto, coloca los restos en el almacenamiento de artefactos de clase S», dijo Minato y salió de la habitación, seguido por Itachi. Incluso con Naruto siendo capaz de mirar en la habitación del espejo sin aparente dificultad, Minato tenía toda la intención de que Itachi eliminara cualquier influencia persistente que el genjutsu de Sandaime pudiera tener. Afuera, en el pasillo, Tsunade y Naruto se enfrentaban, una chispa de la exuberancia inicial de Naruto se mostraba a pesar de la tensión y el agotamiento evidentes en su postura tensa y el ceño fruncido.
Jiraiya finalmente había sucumbido a su propio agotamiento y heridas, con la cabeza inclinada en un ángulo incómodo en su silla y los ojos cerrados. Tsunade-san, dijo Minato, sacando al ninja médico de su castigo en la mejilla de Naruto. Creo que es hora de que lleves a Jiraiya al hospital. Ay, Okage-sama, dijo Tsunade agregando el título en un aparente intento de compensar por haber ignorado las instrucciones anteriores de Minato. Minato la vio empujar a su antiguo compañero de equipo por el pasillo, luego miró detrás de él hacia la habitación del espejo. Kakashi seguía de pie, mirando los restos del espejo, la conexión rota con su amigo más antiguo. Kakashi había necesitado despedirse de muchos de sus seres queridos en el pasado. Sobreviviría, Minato lo sabía, pero también Minato sabía lo difíciles que serían los próximos días y semanas para Kakashi. Mirando de nuevo a Naruto, la expresión seria de Minato se quebró con una sonrisa. Habían perdido una conexión, pero ahora tenían tiempo para construir otra. Naruto-kun, dijo Minato, jalando a Naruto a su lado y haciendo un gesto hacia la forma enmascarada de Kakashi, ¿por qué no vas a buscar a ese Anbu allí? Él será tu guardia durante las próximas semanas. Nos dirigimos a casa. La sonrisa en el rostro de Naruto no era tan brillante como podría ser, pero se estaba acercando, y la tensa rigidez de su cuerpo se aflojó ante la mención de hogar. ¿Sí? Gritó Naruto, disparando hacia adelante para agarrar la mano de Kakashi. Vamos, Anbu-san. Naruto dijo, nos vamos a casa. Final.